Y me desanima mucho cuando me dicen, no aprendí nada. No sé si no aprendieron nada o simplemente no recuerdan o no les da la gana de decirme que aprendieron. Pero me frustra, no, ya me dicen un entreverbo, ¿a usted también? Frustra recoger a mi hijo de la escuela y que me diga, no aprendí nada. Es como que usted salga de la iglesia y Dios ahí en el estacionamiento cuando se sienta en su carro te diga, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo creen que Dios se sentiría si usted le dice, nada? Porque la palabra de Dios dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, el Señor les diría, bueno, ¿cómo vas a poner en práctica algo que no has aprendido? Así como cuando yo recojo a Alonso en la escuela y le digo, ¿qué aprendiste hoy? Nada. Mira, ¿sabes qué? No te voy a dar de comer hasta que no pienses en algo que aprendiste. Igual a Raquel, ¿qué aprendiste hoy? Nada. Algo has tenido que aprender, Raquel, si no te va a mandar mejor a trabajar ahí en... Algo has tenido que aprender. Y Raquel me dice, a veces me repite lo mismo 2, 3 días, pero al menos sé que... Ella cree que no me doy cuenta que me está repitiendo lo mismo. Pero muchas veces sí, Alonso me dice, aprendí esto, aprendí el otro, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría el Señor si le dijéramos lo mismo? ¿Sabes qué? No aprendí nada. Hoy fui a la iglesia a los 2 servicios, pero salí igual, no aprendí absolutamente nada. Cuando leemos la palabra dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas, digan conmigo, yo oigo las enseñanzas. Entonces ustedes cuando salgan de aquí le pueden decir al Señor, hoy aprendí algo. Hoy salgo de la iglesia con algo diferente que aprendí hoy. Ahora el Señor te dice, ponlo en práctica. Usa lo que aprendiste. Usa en tu vida diaria lo que aprendiste. Por eso les digo, o les dije en un principio, no separemos nuestra vida en la iglesia con nuestra vida allá afuera. Porque la palabra de Dios no dice, quien escuche mis enseñanzas y las aplique en la iglesia con sus hermanos, bajo este techo, le va a ir bien. No, dice, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. No dice específicamente dónde. Pero sí dice qué va a pasar, y eso sí nos pasa afuera. Dice, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, el Señor dice que nos va a considerar como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahora, tal vez si usted escucha esta escritura por primera vez, dirá, Pastor Arturo, yo no voy a construir ninguna casa. ¿Qué es eso de construir la casa sobre la roca? Esto me está vendiendo casas, me imagino que él debe saber cuál es la diferencia entre una casa que está construida en una roca a una casa que está construida sobre la arena. No al frente del mar como todos quisieran vivir, sino en la arena. Esa casa no va a durar mucho. A la primera oleada que venga, la arena se convierte en barro y se empieza a hundir la casa. El Señor está describiendo algo para ayudarnos a entender. Si yo escucho las enseñanzas y al escucharlas aprendo y al aprender lo pongo en práctica, por ejemplo, ¿qué, Pastor Arturo? Algo simple, amar a todos, no guardar rencor, perdonar rápido. Si yo hago eso, el Señor me considera como un hombre sabio. Digan conmigo, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre y una mujer, obviamente. Una mujer prudente, un hombre prudente. Y me dice, ¿qué pasa después de eso? Me dice el Señor, cuando vengan las tormentas, las lluvias, suba el mar. Otra vez, está hablando de cosas que en esa época se entendían más, tal vez, que ustedes ahorita no lo entenderían. Pero a lo que se refiere es que cuando venga un golpe en tu casa, no sé, te despidan del trabajo, por decir algo, el Señor te dice, si tú te mantienes en mi palabra, vas a pasar eso. Porque vas a tener enseñanza en ti y vas a poder aplicar esa enseñanza. Tal vez el del trabajo no estuvo bien. ¿Cómo les puedo explicar? Supongamos que en su trabajo están empezando a reducir personal. Están empezando a reducir personal. De 100 empleados, ustedes han escuchado que han dicho, vamos a tener que reducir a 50. Ustedes tienen enseñanza, ustedes tienen palabra. Lo que ustedes tienen en su corazón va a empezar a salir por su boca. Van a decir, ¿qué?
Deme un ejemplo. No sé, el Señor es mi proveedor, el Señor me protege. Hay palabras que ustedes pueden usar en ese momento. Ese temor de que ustedes les pueden reducir las horas o quitar el trabajo, se va a ir porque ustedes tienen palabra que decir. A eso se refiere cuando dice, cuando venga una tormenta, un golpe, una tempestad, algo a tu vida, porque va a venir, no es que al escuchar las enseñanzas y ponerlas en práctica, me ayudan con niños que están allá afuera, no sé qué están haciendo, dando vueltas por ahí, por favor. Perdón que interrumpa, pero hay una niña, creo que es Ana Lucía, caminando por allá afuera. ¿Ahí están dando clases? Perdón, no sabía eso. Cuando usted escucha las enseñanzas, las pone en práctica, cuando viene algún tipo de problema, y dice ahí que van a venir, usted me dice, Pastor Arturo, pero yo soy cristiano, soy hijo de Dios, ¿por qué vienen problemas a mi vida? Ahí dice la palabra de Dios que van a venir. Depende de qué enseñanza tengas y cuáles enseñanzas hayas puesto en práctica, que te garantiza cómo vas a salir de esa situación. Digan conmigo, voy a salir bien. Porque tienes enseñanza, porque la has puesto en práctica. Y la palabra de Dios dice que vas a salir bien. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Entonces usted puede estar casado, puede ver, la verdad no se me ocurre ahorita ningún problema, no quiero decir nada pero puede venir algún tipo de problema. Pero como usted está cimentado, parado sobre la roca, la palabra de Dios nos promete que nosotros vamos a salir bien de esa situación. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, mi intención es de venir a escuchar la palabra de Dios, aprender de la enseñanza que se me da, salir a la calle diciendo, hoy aprendí algo, lo cual puedo poner en práctica. ¿Alguien dice amén? Cuando yo pongo en práctica lo que aprendo, el Señor me dice que me va a considerar un hombre sabio. Que cuando pase una situación, voy a salir bien porque tengo enseñanza en mí que puedo poner en práctica. Digámoslo así mejor. Por ejemplo, mi hijo que está lejos de aquí, vive en Michigan, no sé, Michigan es, ¿no? Me llama un día y me dice, por ejemplo, no, papá, él vive solo, amanecí con un fuerte dolor de cabeza, no me puedo parar, ¿qué hago? Llamo a la ambulancia. En ese momento, como tengo palabra, como tengo enseñanza, yo le digo, ¿sabes qué, Benjamín? Pon tu mano sobre tu cabeza, vamos a orar. Voy a orar en ese momento, voy a dar una palabra, voy a enviar una palabra desde aquí de donde estoy, porque eso me autoriza la palabra de Dios. Dame la escritura de la higuera, por favor, Isel. Uso lo que he aprendido para aplicarlo y para ver el resultado que la palabra de Dios dice que voy a ver. Amén. Cuando vengo a la casa de Dios, cuando vengo a reunirme, cuando vengo a escuchar enseñanza, aprendo algo que puedo usar luego en mi trabajo, puedo usar luego en mi escuela por los jóvenes, lo puedo usar en mi familia, con mi casa, con mis hijos. Eso es lo que hago cuando aprendo la palabra. Acá nos está hablando acerca del Señor Jesús. Esto lo leímos a la 1:30 y quiero que lo leamos nuevamente porque nos da un ejemplo de lo que podemos hacer nosotros como hijos de Dios. Mateo 21:18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Señor Jesús. Número 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Ahora, nuevamente, el Señor Jesús nos está tratando de explicar algo usando una, ¿cómo se puede decir? Una imagen, una historia, algo que podamos entender. Él está caminando, le dio hambre, vio un árbol de higos, un árbol de una fruta, y se acercó a ella
pero no encontró nada en el árbol. Y le dijo, digan conmigo, o usó una palabra. El Señor Jesús usó una palabra. Y esta tarde yo te digo, Él te está enseñando a ti a hacer algo. Tú puedes usar una palabra. Pastor Arturo no, Él era el Señor Jesús. Él tenía ese poder. Vamos a terminar leyendo lo que dice al final, para que vean que ustedes pueden hacer lo mismo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, usó una palabra. ¿Sí se está entendiendo? Usó una palabra. El Señor Jesús dijo algo. Nunca jamás nazca de ti fruto. Nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué pasó luego? Se secó la higuera. El Señor Jesús con una palabra secó la higuera. Yo con una palabra le puedo decir a Benjamín, ¿sabes qué? En este momento ese dolor se te va en el nombre de Jesús. Pastor Arturo, no, usted no puede hacer eso. Luego se secó la higuera. Número 20. Viendo estos los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Los seguidores de Cristo. Los que somos seguidores de Cristo somos sus discípulos. Estamos aprendiendo de Él para poder luego hacerlo. ¿Alguien dice amén? El Señor Jesús dijo a sus discípulos, o mejor dicho, perdón, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? En pocas palabras, ¿cómo el Señor Jesús con una palabra que dijo secó un árbol? Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Número 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe o confianza, ¿en qué? En la palabra de Dios. Si tuvieras fe o confianza, sabemos que fe es confianza, y no dudaras, o no dudaréis, perdón. ¿Qué vimos hace un par de semanas? Lo peligroso que es dudar. Acá el Señor Jesús le está diciendo, miren, yo les digo una cosa, si ustedes tuvieran fe o confianza en lo que yo digo y no dudaran en ningún momento, les digo una cosa, dice el Señor Jesús, no solo haríais esto de la higuera, ¿qué le hizo la higuera? La secó. No solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. ¿Qué traducción es esa? Dame una más moderna, por favor. Digan conmigo, el Señor Jesús nos estaba enseñando algo. ¿Qué les estaba enseñando? Nos estaba enseñando a que con una palabra que digamos, podemos lograr algo. Pero es solamente la palabra que decimos, teniendo fe y no dudando en la palabra. Jesús le respondió, les digo la verdad, si ustedes tienen fe, o sea, confianza, y no dudan, es muy importante no solamente tener fe o confianza en el Señor, sino que no debemos de dudar. Y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera. Es más, podrán decirle a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Ahora comencé explicándoles que a la iglesia venimos con la intención de ¿qué? De escuchar las enseñanzas, para que después las pongamos en práctica y que cuando tengamos una dificultad salgamos bien. ¿Quiénes creen que sería una dificultad para mí estar en mi casa a miles de kilómetros de distancia de Benjamín, mi hijo, que me llame y me diga, papá, estoy en mi casa solo, estoy mareado, me duele la cabeza, parece que me voy a desmayar, no sé qué hacer? ¿Quiénes no se desesperarían con eso? ¿Quiénes no dirían, ah, caray, llama al 911, no sé? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Pero hoy yo quiero mostrarles cómo podemos
como dije en la mañana, mi milagro. Diseñar mi milagro. Puedo hacer dos cosas. Puedo decirle a Alonso, ¿sabes qué? Al Benjamín, pero dame tu dirección, voy a llamar al 911 desde acá y voy a decirle que vayan corriendo. Llegaron a tiempo, es un milagro, se salvó mi hijo, llegó la policía, llegaron los bomberos, qué sé yo. O puedo decir, hijo, ¿sabes qué? Siéntate, pon en altavoz el teléfono, vamos a orar y voy a declarar una palabra. Que lo que te esté molestando en este momento se va, se seca como el árbol que se secó en este momento. Nosotros podemos diseñar nuestro propio milagro. Alguien dice amén. Diseñando tu milagro. Los milagros no ocurren por accidente, no están determinados por el destino o por la casualidad. No son acciones descontroladas de un Dios impredecible. Más bien, somos tú y yo quienes desatamos el poder para que ocurran milagros. Voltea que está a tu lado y dile, somos tú y yo. Voltea que está a tu lado y dile, somos tú y yo quienes desatamos el poder para que ocurra un milagro. Pregúntale a la que está a tu lado, ¿qué clase de milagro quieres? Búscame otra vez y sé la escritura de la mujer del flujo, por favor, porque yo creo que esa es la más exacta para explicar cómo en una sola historia se ven dos clases de milagros diferentes. Somos tú y yo quienes desatamos el poder para que ocurran los milagros. Tú y yo tomamos las decisiones que crean nuestras circunstancias. El ejemplo de la mujer del flujo. La hija de Jairo y la mujer enferma. Tú puedes diseñar tu milagro. Yo puedo decirle a Benjamín, ¿sabes qué, hijo? Mira, ahorita en ese momento, bájate, sube tu carro y ve corriendo al hospital. Algo debes de tener, ahí te pueden ayudar. O le puedo decir, ¿sabes qué, hijo? En este momento, dame tu dirección, voy a llamar desde acá de Denver a una, no sé, a la ambulancia, que vayan y te vean en donde está tu casa. O le puedo decir, voy a orar por ti por teléfono. Voy a declarar lo que dice la palabra de Dios. Mientras Jesús le estaba diciendo esto, vino un dirigente de la sinagoga, se arrodilló ante él. ¿Qué traducción es esa? ¿Qué? Vino un dirigente de la sinagoga, se arrodilló ante él y le dijo. Este dirigente de la sinagoga se acercó al Señor Jesús y le dijo algo. Estaba diseñando un milagro, digan conmigo, estaba diseñando un milagro. Le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y colocas tu mano sobre ella, ella volverá a vivir. Sobre ella volverá a vivir. Estaba diseñando su milagro. Le dijo, ¿sabes qué, Señor Jesús? Ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija y ella volverá a vivir. ¿Ok? Si ustedes leen la escritura, leen la Biblia, hay otros lugares donde dicen que el Señor Jesús también iba a algunas personas e imponía sus manos. Podemos deducir de esto que este señor había escuchado eso, había escuchado otros milagros, y por eso fue donde el Señor Jesús le dijo, Señor Jesús, no lo dice ahí, pero pensémoslo así, he escuchado que tú cuando impones manos, sanas a la gente. Necesito que vengas a mi casa y toques a mi hija. Jesús se levantó y junto con sus seguidores se fue con él. No se levantó el Señor Jesús y le dijo, hombre, poca fe, ¿cómo me pides eso? Tráela tú a tu hija acá que me toque y vas a ver cómo se sana. No le dijo, hombre, poca fe, dime mejor que diga una palabra como la higuera y yo la voy a sanar. Mucho ojo con esto. Dios trabaja de acuerdo a tu fe. Se lo voy a volver a repetir. Dios trabaja de acuerdo a tu fe. Y guess what? Como diría el gringo, si no tienes fe, Dios no puede trabajar. Te quiere, te ama, te va a llevar al cielo cuando mueras. Pero si no tienes fe,
no tiene con qué trabajar. El obispo Saúl lo ponía de esta manera. La fe es como decía él que era como un currency, ¿cómo se dice currency? Como una cuenta en el banco que tenías en el cielo. De acuerdo a eso puedes usar lo que tienes ahí. Si tu cuenta está vacía, ¿qué vas a usar? El Señor Jesús no le dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, hay otras maneras que yo puedo hacer. Me vas a ir a caminar hasta tu casa. No traes ni carro, nada. Déjame que diga algo y ya está. No, lo podía haber hecho. Así lo hizo antes. Le pudo haber dicho, oye, mira, ¿sabes qué? Trae a tu hija. Ve a traerla, así muertita. Yo voy a seguir avanzando. Y me la pones acá y acá la toco. Pero el Señor Jesús se adecuó al milagro que él estaba pidiendo. Amén. Ahora acá es muy importante algo. Jesús se levantó junto con sus seguidores. Entonces, una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre, había una mujer que sufría de flujos de sangre por 12 años. Había visto muchos médicos. Si ustedes leen un poco la historia, un poco las costumbres, una persona que estaba con flujo de sangre, que estaba en ese estado que estaba ella, era impura. Nadie la podía tocar, nadie podía estar con ella, nadie ni siquiera se le podían acercar. ¿Ok? Entonces una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre, se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto. Ella estaba diseñando otro milagro. Ella también se pudo haber acercado al Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, pon tus manos sobre mí para que sea sana. Ella decidió hacerlo de una manera diferente. El diseño de su milagro fue, yo me voy a acercar a él y lo voy a tocar. El manto, perdón. La mujer hizo esto porque pensaba, si alcanzo a tocar un pedazo de su manto, tal vez me sane. Tal vez ocurra algo conmigo. Voy a intentar a ver qué pasa. Nuevamente, Dios trabaja con la cantidad de fe que tú tienes. La mujer hizo esto porque pensaba, si alcanzo a tocar un pedazo de su manto, quedaré sana. Ahora, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y miren lo interesante de esto. Estamos en el 9. Dame el 14:34. En este evangelio está uno antes que el otro, pero si ustedes leen Marcos y Lucas, van a ver que en esos evangelios está esto que vamos a leer ahorita antes del milagro de la mujer del flujo. Y les digo una cosa, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene, o la confianza en el Señor viene, cuando tú escuchas algo que el Señor ha hecho y que sabes que lo puede hacer por ti. El 34. Miren esto. Jesús sana a mucha gente. Cruzaron el lago y finalmente llegaron hasta Genezaret. Cuando la gente de allí reconoció a Jesús, mandaron a decir a toda la región que Jesús había venido. Empezaron a traerle todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar, aunque fuera el borde de su manto. Lo que tú lees, lo que tú ves en la palabra de Dios, te sirve a ti como un mapa para poder diseñar tu milagro. Estas personas, no sé si fue antes o después, pero sabemos que hubieron dos casos, el de la mujer y el de esta gente. Puede ser que la mujer haya escuchado que otras personas tocaban al Señor, el manto del Señor Jesús y se sanaban. Puede ser que la gente haya escuchado que hubo una mujer que se acercó al Señor Jesús y tocó su manto y quedó sana. Por eso es que llevaban a la gente a tocar el manto de Jesús. Tú puedes escoger
¿qué clase de milagro vas a tener? ¿El milagro de que llegue la ambulancia rápido y rescate a mi hijo? ¿O el milagro de que yo diga una palabra y se sane? De acuerdo a tu fe, te será hecho. ¿Alguien dice amén? ¿Sí se está entendiendo? Está buscando mi lente. Mateo 9, por favor, Isel, del 27, a ver. En la traducción esa que estábamos. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Número 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Dios te dice ahorita: ¿crees que puedo hacer eso? Dios te dice ahorita: ¿crees que puedo hacer eso que digo? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios trabaja de acuerdo a la fe que tienes. Así se va a llamar el título, hijo, de hoy día, por favor. Dios trabaja de acuerdo a la fe que tienes. ¿Muy largo? ¿Qué clase de fe tenemos? Regresemos a la higuera, por favor, Isel. Y si tienes la foto de la canción que estábamos cantando donde salen las semillas. El Señor Jesús no les dijo: miren, muchachos. No está en la higuera, perdón. En que el Señor Jesús les dice: si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Eso lo vimos en la 1:30 también. De acuerdo a tu fe, te será hecho. No está mal que yo diga, y estoy poniendo el ejemplo de mi hijo otra vez, que mi hijo me llame y me diga: papá, me duele la cabeza, ¿qué hago? Ya tomé pastillas, no me pasa nada. No estaría nada de mal. De acuerdo a mi fe me será hecho. Que yo le diga: hijo, agarra tu carro, o agarra el teléfono, llama al 911 y que vaya una ambulancia a llevarte al hospital, porque algo debes de tener, pero Dios te va a llevar al hospital a tiempo y te van a sanar. ¿Estaría mal pensar así? De acuerdo a mi fe me será hecho. Pero yo puedo tener la fe donde diga: ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que somos sanos. Y si el Señor Jesús dice que Él pudo secar un árbol con una palabra, y después dice: ustedes podrán hacer mayores cosas. Miren, esa es la semilla de mostaza. Ahora ponme la escritura donde dice: si tuvieran fe, como un grano de mostaza. No nos dijo el Señor: tengan la fe del tamaño de una montaña para que muevan un grano de mostaza. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías, voy a decir yo, a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, digan conmigo, nada nos sería imposible. Comenzamos otra vez. Vinimos a la iglesia a aprender, a escuchar enseñanzas que después podemos poner en práctica para ver resultados. Yo vengo a la iglesia a que mi fe incremente, a escuchar palabras de parte de Dios que empezaron cuando escuché decir que Él no es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si la palabra de Dios me dice que Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de Dios, no,
hombre para que mienta, perdón, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando yo leo algo en la palabra de Dios, sé que es cierto. Y mientras más enseñanza escucho, más confianza tengo en que la palabra de Dios funciona. Por consiguiente, lo puedo aplicar más fácilmente porque sé que funciona. ¿A cuántos de ustedes les tienen que convencer de que al abrir el microondas, meten un plato, ponen 3 minutos y ya está caliente su comida? ¿A cuántos de ustedes tienen que convencer de eso? A ninguno. Porque ya lo hicieron y funcionó. ¿No es cierto? Una y otra vez, hermano Alfredo lo trató una vez 1 minuto, 2 minutos, hasta que. ¿Cuántos de ustedes, hasta que se le cuántos de ustedes han usado el GPS del teléfono para llegar a algún lugar? Y ya llegaron la primera vez, la segunda vez tal vez no, pero ya llegaron una vez. Ya confían. ¿Cuántos de ustedes confían en el famoso Uber? Yo al principio no quería saber nada con el Uber, pero ahorita ya lo uso hasta para. Entonces, mientras más ves tu resultado en algo, más lo aplicas. Si ustedes escuchan poco mensaje, por consiguiente tienen poco que aplicar, por consiguiente ven poco resultado todavía, mejor sería que tengan más enseñanza, tengan más que aplicar y vean más resultados, lo que los va a llevar a que quieran tener más enseñanza porque ven que lo que aprenden y aplican trae resultados. Es simple. Es simple. Dios trabaja con tu fe. Váyanse con eso esta noche. Dios trabaja con la fe que tengas. No te estoy obligando a que vengas más, no te estoy obligando a que hagas nada diferente. Simplemente te digo una cosa. Dios trabaja con la fe que tienes. Si nuestra fe es poca, ahora imagínense, Él dice que si con el tamaño de una pepita de semilla de mostaza podríamos mover un monte. Imagínense el tamaño que está nuestra fe, que no podemos quitar ni una gripe. Pero de acuerdo a la cantidad de fe que tenemos, es la cantidad de resultados que vemos. Entonces yo les animo esta noche a que se propongan estar escuchando constantemente la palabra de Dios. Pastor Arturo, no puedo, yo tengo que trabajar, usted me pide un imposible. Miren, les dije el otro día, el jueves, yo bajé una aplicación en mi teléfono y ahí ando como loquito yo cuando voy al banco, cuando voy a la tienda, me pongo mis audífonos y escucho y escucho y escucho y escucho. Es bien fácil, baja la Biblia en tu teléfono, te dice cuál libro quieres escuchar, le pones play. Anoche me dormí escuchando, creo que empecé en Mateo y cuando me levanté estaban por Hechos. Estás escuchando constantemente. Porque ¿cuántos de acá no se han levantado con la bendita canción esa, despacito? ¿Por qué creen? Porque la ponen en la radio, pero hasta por. Y lo que escuchas se te queda. ¿Sí o no? A mí me ha pasado. Entonces, que lo que sea que se nos quede sea la palabra de Dios. Que ustedes se levanten diciendo, la palabra de Dios dice esto. 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 Caray, Pastor Arturo, ¿por qué estoy constantemente pensando en la palabra de Dios? Porque es lo que estás constantemente escuchando. Y si tu fe o tu confianza en el Señor, tu confianza en lo que va a pasar en tu vida es de acuerdo a la confianza que tienes en Él, pues necesitamos escuchar mucha palabra. Para que cuando estemos en una circunstancia, tengamos una enseñanza que podamos aplicar y ver un resultado. ¿Alguien dice amén? Dios, ¿cómo fue que dije? Me olvidé. Dios trabaja de acuerdo a tu fe. Váyanse con eso esta noche. Dios trabaja de acuerdo a tu fe. Pastor Arturo, ¿cómo sé cuánta fe tengo? Uno, hubo un señor que vino y dijo, Señor Jesús, y no está mal, no dice en la Biblia que está mal, pero un señor vino y dijo, Señor Jesús, necesito que vengas a mi casa y toques a mi hija. ¿Ok?
Esa es una clase de fe. Había otra clase de fe. Si toco el manto del Señor Jesús, seré sano. Pero hay otra clase de fe. Señor Jesús, no soy digno de que vengas a mi casa, pero con una palabra tuya, con una palabra que tú digas, mi hijo sanará. Y esa fe es la que impresionó al Señor Jesús. ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿Qué clase de fe tienes tú? Digan conmigo la fe que impresiona al Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy de estar aquí en tu presencia. Tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Y hoy hemos venido a escuchar tu palabra, a ser transformados por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos lo que tu palabra dice. Y esta noche, en este momento, no hemos venido con las manos vacías. Sabemos lo que dice tu palabra acerca de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tu casa, Señor. Sabemos la promesa que tenemos de parte tuya de que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Sabemos, Señor, que si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Somos tus hijos y queremos esa bendición, Señor. Tú trabajas de acuerdo a la fe que tengamos. Si nuestra fe es para darte solamente $1, tú trabajarás con ese $. Pero si nuestra fe es para darte una semilla que queramos que tú multipliques, eso es lo que harás, Señor. Tu palabra dice que te pongamos a prueba. Y hoy te ponemos a prueba, Señor. Queremos que tú abras la ventana de los cielos y derrames abundantemente sobre nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Por favor, los que necesiten un sobre, levanten la mano. Los sugieres nos pueden ayudar con los sobres. Y cuando usted esté listo, puede pasar al frente con sus diezmos y sus ofrendas. Les parecíamos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Y los invito a ponerse de pie, por favor, para ser despedidos. Quiero agradecerles mucho por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Espero que hayan aprendido. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de estar delante de ustedes. Y vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad que nos diste de estar aquí en tu presencia, de haber escuchado tu palabra. Señor, declaramos que hoy salimos transformados, cambiados a través de tu palabra. Señor, tu palabra es la única que nos puede transformar, la única que nos puede cambiar, Señor. Y hoy salimos con un entendimiento diferente de cómo podemos diseñar un milagro en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra que dice que debemos de venir a escuchar tus enseñanzas y ponerlas en práctica, Señor. Gracias porque tú nos guías, tú nos orientas a lo que debemos de hacer. Padre, declaramos esta noche que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Declaramos, Señor, que a partir de mañana empezaremos a ver tus maravillas al aplicar las enseñanzas que hoy recibimos. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú envías a tus ángeles que acampen a nuestro alrededor y nos protejan. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.